Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión de electrónica. ¿Qué tal se escucha? Bien, Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Podemos Buenas tardes, profesor. dar inicio a la reunión? Muy bien, vamos a empezar, ¿ya? Si en caso hubiera problemas con el audio, me avisan, por favor, ¿ya? Ok, Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Bien, jóvenes, entonces miren, hoy día vamos a tratar el tema correspondiente a la semana 29, ¿ya? Guía de aprendizaje, mi primer proyecto de emprendimiento, parte 19. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a comprender el proceso de validación de las hipótesis del bloque solución. Ustedes recordarán que la clase anterior, la semana pasada, hicimos el bloque problema, ¿verdad? Bien, entonces, además también validamos las hipótesis del bloque solución. Hoy día vamos a trabajar el bloque solución, ¿ya? Y la otra actividad es demostramos lo aprendido, o sea, el reto de aprendizaje, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces vamos a ver qué tenemos hoy día, ¿ya? Veamos, acá tenemos los materiales que necesitamos normalmente y lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? El propósito de la sesión. Vamos a comprender el proceso de validación de las hipótesis del bloque solución, ¿ya? Entonces, evaluando y juzgando los resultados encontrados a través de la aplicación de algunas técnicas y procedimientos, ¿no? Para establecer la hipótesis válida del bloque solución, ¿ya? Entonces, veamos. Acá tenemos los consejos. Muy bien, entonces aquí, ya, sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Ya, vamos a ver. Bien, entonces continuamos. Miren, aquí hay una lectura. Ustedes saben que estas parábolas, hay parábolas que dejan algunas enseñanzas, algunos mensajes muy importantes dentro de ese contexto que es ameno, a veces divertido, y es como un pequeño cuento muy corto, pero nos dejan enseñanzas muy, muy importantes, y eso muchas veces queda grabado en nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, mírenme, por ejemplo, aquí hay una fábula, ¿no? Que nos enseña que la mejor solución puede estar más cerca de lo que uno cree, ¿no? Y a continuación lo vamos a leer, ¿ya? Miren, dice, ¿no? En todas las primaveras los conejos organizan un concurso de belleza, ¿no? Ese año el conejo Felipe se había preparado mucho, comió muy saludable y hacía sus caminatas matutinas sin problema. Sin embargo, había algo que le preocupaba al conejo Felipe. Tenía una oreja que le caía, así que para que esto no lo perjudicara en el concurso pensó en varias soluciones. Primero intentó para su oreja pegándose un palo de madera, pero este se despegaba rápidamente debido a su pelaje y luego intentó amarrarse un globo para que se levante su oreja, pero su oreja recaía, ¿no? Pero el globo se iba volando. O sea, por un momento surtía efecto, ¿no? El globo al elevarse lo levantaba su oreja, pero después de un momento el globo se soltaba y nuevamente su oreja se le caía, ¿no? Entonces, pensó también en colocarse un gran sombrero para que le cubra, pero con el viento salió disparado el sombrero. Se acercaba la hora del concurso, ¿no? Y estuvo a punto de salir al escenario el conejo Felipe, y al salir al escenario, el conejo Felipe apareció con una zanahoria colgado de su oreja caída. Los jueces estaban muy intrigados y le preguntaron por qué llevaba aquel accesorio el conejo. Felipe explicó que es una nueva moda que vio en otros campos. Sorprendidos, todos comenzaron a imitarlo. Ahora los conejos del concurso tenían una zanahoria colgando de una oreja, de la misma forma que lo tenía Felipe esa tarde. Todos celebraron la nueva moda y Felipe regresó a su casa muy feliz,
con un grato recuerdo del concurso. Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje, ¿no? Así es, muchas veces la mejor solución es aprovechar la situación o problema a tu beneficio. Darle la vuelta para ver lo positivo, porque aunque no parezca, todo problema siempre trae una solución, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos da a saber? Nosotros, esto sucede también en las personas, ¿no es cierto? Muchas veces hay problemas, esto puede ser de toda índole, ¿no? De repente económico, tal vez a veces hasta físico o tal vez emocional, pero siempre detrás de esos problemas siempre aparece algo que lo podemos aprovechar, ¿ya? Imagínense el conejo Felipe con esa, con esa deficiencia, con ese problema que supuestamente era tan grande, ¿no? Y todavía un concurso, imagínense cómo fue cuestión de que él solamente pensara y sea pues ingenioso, ¿no? Para darle solución a ese problema. Y finalmente salió victorioso, ¿no? Igual nosotros podemos hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces el mensaje está bien claro, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces nosotros estamos seguros que ustedes como jóvenes tienen toda la capacidad y potencialidad y de que un problema no puede impedir, ¿no? Lo que desean hacer en la vida, porque en su mano de ustedes está toda la solución, de dar solución a esos problemas, ¿no? Ya que dependiendo de la solución que se aplique a un problema que estemos atravesando, vamos a obtener un resultado distinto, ¿ya? Es cuestión de actuar, ¿no? De ingeniársela, cómo solucionamos un determinado problema, ¿ya? Bien, entonces, vamos a leer muy atenta esta guía porque es algo que nos brindan y estas guías están pensadas sobre todo para el aprendizaje de ustedes, ¿no es cierto? Y lógicamente ustedes tienen que desarrollar los retos para fortalecer sus conocimientos y lograr el éxito, ¿ya? Entonces hay un pensamiento acá muy importante, ¿no? Dice, el éxito que lograrás dependerán de cada cosa o acto que haces hoy. Esa es una gran verdad, ¿no? Nosotros edificamos nuestro futuro día a día. Con cada acto que tengamos y con cada pensamiento que tengamos, nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Si sabemos pensar, tomamos buenas decisiones, estamos construyendo un buen futuro. Pero si lo dejamos todo al azar, e incluso es más, si tenemos malas ideas, malos pensamientos, imagínense qué clase de futuro nos espera, ¿ya? Entonces siempre hay que ser positivos y actuar siempre con bien y ser bastante ingeniosos y entusiastas, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, a ver, continuamos, ¿ya? Vamos a ver, comprendemos el proceso de validación de las hipótesis del bloque solución, ¿ya? Ojo, bloque solución, ¿de acuerdo? Es uno de los 9 bloques que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprender el proceso de validación de las hipótesis de este bloque, ¿no? Del bloque solución. Ustedes saben que toda hipótesis se tiene que someter a un proceso de validación. Una vez que se realiza eso, obtenemos una hipótesis válida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, también podemos hablar de una hipótesis inicial y de una hipótesis validada, ¿no? Que es el principio y el final, ¿ya? Entonces, bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con el proceso de validación de la hipótesis del bloque solución, ¿ya? A ver, primeramente vamos a definir qué es solución. Pero antes quisiera cerciorarme, a ver qué tal se está escuchando. ¿Se escucha bien? ¿De repente hay algún problema? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es solución? Hay que definirlo, ¿no? Dice, solución es la acción y el resultado de resolver un problema, dilema o enigma o dificultad. También se le conoce como el desenlace final de un proceso o asunto, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tener bien claro las definiciones, ¿ya? Bien, entonces, bueno, estimados jóvenes estudiantes, como nosotros recordaremos, la semana pasada hemos comprendido, ¿no? Y validado
a través de la aplicación de técnicas y procedimientos, ¿no? Los problemas, posiblemente la hipótesis inicial, ¿no? Que teníamos sobre problema, porque la vez pasada tratamos sobre el bloque problema, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho, hemos planteado las hipótesis, ¿no? Del bloque problemas, ¿no? Entonces, esto ha variado, ¿no? Entonces, lo cual es correcto, ya que inicialmente es un supuesto o era un supuesto, ¿no? Ahora ya tenemos problemas válidos, ¿no? O mejor dicho, hipótesis válidas, ¿no? En la realidad, ¿ya? Entonces, veamos. Por lo tanto, es necesario plantear, ¿qué cosa? Soluciones a esos problemas, ¿no? Válidos, ¿ya? Entonces, y esta vez las soluciones serán soluciones concretas y deben de hacerse a través de prototipos, ¿no? Donde estos se modificarán incorporando las sugerencias de los clientes y que constituyen entonces, se constituyen en un producto mínimo viable, ¿ya? Con lo cual sale al mercado. Entonces, ¿qué significa? Que una vez que un prototipo, ya sabemos lo que es un prototipo, ¿verdad? Ya ese tema lo hemos tratado, no vamos a entrar en detalles porque ya lo tenemos bien claro. El prototipo se somete a un proceso de validación, ¿no? De hipótesis, y entonces, si pasa pues ese proceso, entonces se constituye en un producto mínimo viable, ¿no? Con el cual ya se puede lanzar al mercado, ¿ya? ¿De qué producto podemos hablar? Uy, hay infinidad de productos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, últimamente estamos trabajando con ese ejemplo de la miel de abeja, ¿no? De la miel de abeja, la mantequilla de miel, todos esos productos, ¿no? Que estamos utilizando como ejemplos. Pero si ustedes recuerdan, la vez pasada utilizamos el ejemplo de la plataforma virtual, ¿no? De la venta online, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a continuar. El prototipo. ¿Qué cosa es el prototipo? El prototipo, el prototipo no es un producto muy básico, ¿ya? O sea, no es un producto muy inicial, que se diga muy incipiente, que recién lo estamos haciendo, no. No es un producto muy básico, pero tampoco es el producto final, ¿ya? O sea, cuando empezamos a hacer un producto, supongamos la miel de abeja, vamos a suponer la miel de abeja. Cuando se empieza a elaborar la miel de abeja, se empieza recién a cocinar, a procesar, en sus inicios todavía es, digamos, un producto muy, muy básico, ¿ya? Y cuando ya lo lanzamos al mercado ya es un producto ya perfeccionado, ¿no? Entonces, el prototipo está entre esos dos extremos, ¿ya? Viene a ser la interfase entre esos dos puntos, ¿ya? Porque inicialmente se tiene un producto, eso se lo somete a una hipótesis, ¿no? A un proceso de validación, ¿no? Ya sabemos cómo lo hacemos, juntamos a nuestros clientes de nuestro entorno, ¿no? Y los sometemos a una serie de preguntas, los hacemos probar, ellos nos dan sus puntos de vista y poco a poco así se va perfeccionando ese producto, ¿verdad? Y entonces ya y finalmente obtenemos un producto ya perfeccionado y se envía al mercado, ¿ya? Entonces, el prototipo es un producto como pensamos al que vamos a modificar o que modificaremos de acuerdo a las sugerencias de los clientes, ¿ya? Entonces, el producto mínimo viable. ¿Qué cosa es el producto mínimo viable? Es un producto modificado de acuerdo a las sugerencias con características que soluciona el problema de los usuarios, ¿ya? Cuando hablamos de problemas, ¿de qué problema hablamos? No hablamos de nuestros problemas, hablamos de los problemas de los usuarios. ¿Se acuerdan que todo lo que nosotros estamos haciendo está orientado a solucionar problemas de los usuarios? Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, listos para comercializar, ¿ya? Ese es el producto mínimo viable, ¿de acuerdo? O sea, tenemos un producto inicial, luego tenemos un prototipo y finalmente tenemos un producto mínimo viable, ¿ya? Y de ahí todavía nuestro producto puede seguir creciendo, ¿no? Perfeccionándose, ¿de acuerdo? En cuanto a escala de producción ya estaríamos hablando y también, ¿por qué no decirlo también en el aspecto de su calidad, ¿ya? Bien, no sé, de repente estoy hablando y no se comprende nada. Me gustaría saber algún comentario.
¿Se entienden los términos o no? Bueno, vamos a continuar. Los prototipos pueden ser presentados a los clientes de diferentes formas. Esto depende del producto, ¿no es cierto? O servicio que se esté tratando de realizar, ¿no es cierto? Bien, entonces, depende de los productos, ¿no? O servicios que se están prototipando, ¿no? Deben servir para que el cliente pruebe si el prototipo resuelve los problemas que le preocupan, ¿no? Una vez que el prototipo se ha incorporado o al prototipo se han incorporado las mejores sugeridas por los clientes, entonces ya se podrá contar con un producto mínimo viable, ¿ya? Esta es la condición mínima, entonces, obtener un producto mínimo viable para poder lanzarlo al mercado, ¿no es cierto? Lo cual se consigue con una serie de procedimientos, tales como la entrevista, por ejemplo, ¿no es cierto? El estudio de mercado también, ¿no? Entonces, al obtener un producto mínimo viable, estamos listos para comercializarlo, ¿no? ¿A quién? A los early adopters, ¿no? Que son nuestro entorno familiar o entorno de amistades, ¿no? Y más adelante a tu segmento de clientes, ¿no? El segmento de clientes, ¿cómo se hace? En base a encuestas y en base también a, hay que hacer todo un registro de nombres, ¿no es cierto?, de nuestros clientes. Ellos serían nuestro segmento de clientes, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver. Bien, jóvenes. Jóvenes, quería decirles, leyeron en el WhatsApp sobre lo que les he puesto, ¿no? Que los días viernes también vamos a hacer eh, una sesión Zoom, igualito, de 4 a 6, ¿ya? ¿Se acuerdan que en un inicio lo hacíamos? Bien. En los días viernes entonces también vamos a estar reunidos, ¿ya? Yo les voy a hacer la invitación previamente. Ya no falta nada ya para que termine el año. Entonces ya hay que acelerar un poquito, por eso también vamos a hacer los días viernes, ¿ya? Entonces, jóvenes, miren, ve, ahora conoceremos los pasos del proceso de validación, ¿ya? Entonces, para entender mejor, tenemos un primer paso, ¿no? Que consiste en comprender el problema, ¿ya? Entonces, para comprender el problema, lo que tenemos que hacer primero es buscar respuesta a las siguientes preguntas. Ojo, ¿de qué tipo de problema hablamos? Del problema que le vamos a solucionar al cliente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, podemos hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, la pregunta 1 sería, ¿no? En una entrevista o encuesta a nuestro cliente le diríamos, ¿cuál es el problema principal o qué problema tiene usted? ¿No es cierto? También otra pregunta que podemos hacer es, ¿cuál es el problema de importancia media y baja? ¿No es cierto? Y otra pregunta que también podemos hacer es, ¿qué alternativa de solución viene usando? ¿No? Vienen usando las personas. ¿De acuerdo? Hay personas que tienen algún tipo de problema, ¿no es cierto? Y realmente no encuentran una solución final y entonces ellos se las ingenian de alguna manera y le están dando una solución temporal, ¿ya? Pero no es una solución definitiva, entonces es algo que siempre les está constantemente molestando, ¿ya? Justamente esos aspectos hay que aprovechar para nosotros poder lanzar nuestros productos al mercado, ¿ya? Bueno, entonces, el otro paso para el proceso de validación, ¿no? El segundo paso sería elaborar el prototipo, ¿ya? A ver, para elaborar el prototipo, tendrás que tener los conocimientos obtenidos durante la etapa anterior. ¿Y cuál fue la etapa anterior? La etapa anterior fue pues comprender el problema, ¿no es cierto? Entonces, para continuar tendrás que preguntarte, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes pueden preguntarse qué tipo de prototipo se utilizará y si ello soluciona los problemas. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué tipo o qué clase de prototipo se va a utilizar, ¿no? Y si ese prototipo está solucionando los problemas. Luego también tenemos el tercer paso, ¿no?
El tercer paso consiste en lo siguiente: desarrolla tu producto mínimo viable. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar de obtener, ¿qué cosa es? El producto mínimo viable. Si no logramos este nivel en nuestro producto, entonces, lógicamente nos estaríamos arriesgando, ¿no? Estaríamos haciendo un riesgo en cuanto a inversión y no sabríamos si realmente va a tener acogida o no nuestro producto. Entonces, es un riesgo económico en realidad, ¿ya? Entonces, pero y este producto mínimo viable se obtiene como aplicando un determinado proceso, ¿no? Que también incluye también lo que son las entrevistas, y aquí lo vamos a ver, ¿no? A ver, una vez que el prototipo haya sido mejorado, con soporte de los clientes entrevistados, tendrás listo tu producto mínimo viable, ¿ya? Entonces, y estarás listo para realizar el pre-lanzamiento a tus early adopters, o sea, a nuestro entorno más cercano, ¿no? A nuestros clientes. Si todo sale bien, ya estará listo para lanzarse al mercado con muchísimo menos riesgo de fracasos, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos viendo qué cosa, que son nuestros clientes entrevistados, ¿no? Los que prácticamente contribuyen a obtener o a averiguar sobre este producto mínimo viable, ¿no? A ver si hemos alcanzado ese nivel, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, una vez que ya ustedes tienen el prototipo, ahora tienen que presentarlo, ¿no? Presentar, hacer una visita y entrevistar al cliente, ¿ya? Entonces, en este caso le llamaremos entrevista de solución, ¿ya? Muy bien, entonces, como bien sabemos, aquí vamos a hacer nuevamente una entrevista, ¿no es cierto? A esa entrevista le ponemos el nombre de soluciones, ¿ya? Entonces, esta entrevista soluciones, ¿en qué consiste? Esta entrevista es distinta a la entrevista de problemas. Así como lo vimos la vez anterior, ¿no? La clase anterior también hicimos una entrevista, ¿no? Pero esa entrevista tiene otras preguntas, en cambio esta de aquí es diferente, ¿no es cierto? Esta vez la entrevista que ustedes van a hacer seguirá la secuencia de la técnica de ventas, ¿no? Que se denomina AIDA. Entonces, ¿esta técnica en qué consiste? Si ustedes observan acá las letras A y DA significa A de atención, I de interés, D de deseo y A de acción, ¿ya? Entonces, veamos, atención. En esta etapa debe generar la atención del cliente, ¿no? Se debe captar la atención del cliente, ¿ya? Con la presentación de un prototipo, ¿no es cierto? Con las características que responda a la solución de los problemas encontrados, ¿no es cierto? En la entrevista de problemas. ¿Se acuerdan que la clase anterior hicimos también al cliente una entrevista, ¿no es cierto?, de problemas? Le preguntaban cuáles eran sus problemas, ¿no? Muy bien, entonces en esta oportunidad tratamos con esta técnica de captar la atención, ¿ya? Muy bien. ¿Haciendo qué? Presentando nuestro prototipo, ¿ya? Supongamos que en la elaboración de la miel de abeja, cuando por primera vez recién estamos cocinando, haciendo la preparación, los ingredientes, las proporciones, a ver si le agregamos esto o no le agregamos. Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que estamos obteniendo en realidad? Un prototipo, ¿no? O sea, todavía no es un producto final, es un prototipo. Entonces, este prototipo es el que se presenta, ¿qué cosa? Al cliente, ¿ya? Luego tenemos interés. En esta etapa se genera el interés del cliente, ¿ya? A través de la simpleza o facilidad de uso de tu prototipo, ¿ya? Que resuelve los problemas del cliente. Entonces, que quede bien claro, por favor, en esta etapa, ¿no? En la etapa de interés que se hace, se genera el interés del cliente, o sea, despertar el interés del cliente, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Explicarle todos los beneficios que tiene nuestro producto, ¿no es cierto? En este caso, la miel de abeja, ¿qué beneficios tiene? Para el sistema inmunológico. También otro aspecto que también hay que mencionarle también son los costos, ¿no? Que en relación a otros medicamentos que también son antibióticos de repente, en los fármacos en las farmacias, y que pueden hacer bien, pero también afectan a otros órganos del cuerpo. Entonces, los productos naturales llevan muchísimo más, el consumo de este tipo de productos ofrecen mayores beneficios, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cositas hay que hablar aquí, ¿para qué? Para despertar el interés del cliente, ¿ya? Luego tenemos deseo, ¿no? Correspondiente a la letra D, deseo. A ver, en esta etapa se trata de despertar el deseo del cliente por adquirir el producto, ¿ya? Entonces, haciéndole notar que tal vez sería más costoso continuar con el problema, ¿no? Y que no pierda la oportunidad, pues, de solucionar su problema, ¿no es cierto? Supongamos que el cliente, por decir, de repente sufre constantemente de resfriados y los resfriados constantes a veces son producto de un sistema inmunológico bajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace este señor? Se va a la farmacia, se compra medicina, le hace bien un momento, pero de ahí vuelta aparecen otras dolencias, producto del consumo de fármacos. Entonces, está realizando un costo, un gasto inútil. Entonces, esas cosas hay que hacerle notar al cliente, ¿no? Asimismo, también como existe la crema de miel, de repente también para el cutis, entonces igualmente esos productos químicos que utilizan algunas personas, sobre todo las damas para la piel, a la larga les hace daño, ¿no? Es malo. Todas estas cosas hay que mencionarlas. ¿Con qué fin? Con el fin de que el cliente sienta el deseo o despierte el deseo de adquirir este producto, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego pasamos a la letra A, que es acción. En esta etapa, ustedes tienen que tratar de lograr un compromiso de compra, ¿no? O mejor aún, el pago de un monto simbólico por adelantado, ¿no? Pero lo suficiente para considerar que tienen algún interés genuino, ¿no? Para adquirirlo más adelante, ¿ya? Entonces, se le ofrece el producto, se le explica los beneficios, se trata de captar la atención del cliente, luego despertar el interés, ¿no? Posteriormente despertar el deseo de que el cliente quiera comprar ese producto y finalmente, ¿qué cosa? Ya se pasa a la acción, o sea, hacer de que el cliente pues se comprometa a adquirir el producto, ¿no? ¿De acuerdo? Y se le puede decir de que de repente, supongamos si la miel de abeja cuesta 20 soles o 15 soles, por ejemplo, entonces puedes separarlo con de repente 7 soles, 8 soles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso ya viene a ser un compromiso por parte del cliente para adquirir el producto, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, ahora que ya comprendemos de cómo validar el bloque soluciones y qué procedimientos y técnicas utilizar, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, ahora nos toca, ¿qué cosa? Hacer la validación de la hipótesis del bloque solución, ¿ya? Entonces, aplicando la técnica AIDA y los 3 procedimientos pertinentes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a emplear como ejemplo la hipótesis válida del bloque problema. Muy bien, nos avisan que nos queda 10 minutos. Y por favor, vamos a continuar después de los 5 minutos, ¿ya? Por favor, porque esto tiene que grabarse y luego retornamos, ¿ya? Entonces, bueno, como estábamos diciendo, vamos a emplear un ejemplo, ¿no? La hipótesis válida, ¿no es cierto?, del bloque problemas, ¿no? Obtenidas en la semana anterior, ¿ya?
Entonces, que no haya confusión, por favor, porque acá nosotros cuando hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de hipótesis validada? A ver, miren, les explico. Toda hipótesis, existe hipótesis inicial, ¿ya? Cuando esta hipótesis inicial se somete a un proceso de validación, o sea, se lo lleva al mercado, vemos qué sucede, le ofrecemos a los clientes, nos sugieren cosas, vemos si es verdad o no es verdad lo que suponíamos. En este proceso es un proceso de validación y finalmente, ¿qué cosa? Obtenemos una hipótesis validada, ¿ya? O también podemos hablar de una hipótesis simplemente al inicio, ¿no? Lo sometemos a un proceso de validación y al final, ¿qué cosa? Obtenemos una hipótesis válida. O sea, podemos hablar de una hipótesis y al inicio y al final podemos hablar de una hipótesis válida, ¿no? Muy bien, entonces veamos, ¿ya? A ver, este de aquí viene a ser la hipótesis válida, ¿no? ¿De qué cosa? Del bloque problemas, ¿no? O sea, de la sesión anterior, ¿ya? A ver, miren, no hay productos naturales. En este caso, estamos hablando del bloque problemas, ¿no es cierto? A ver, no hay productos naturales como la miel de mantequilla, ¿de acuerdo? Que es bastante bueno para el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Y pocos puntos de venta conocidos. Es decir, no hay dónde comprar estos productos, ¿no? Las personas están comprando ropa deportiva en tiendas en línea. ¿Qué significa? Que aquí hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, el problema es de que realmente, pues, los clientes tienen un problema, ¿no? De que en realidad no están cuidando su sistema inmunológico. En vez de eso, a veces dice que están invirtiendo más en comprar ropa deportiva. Y si están comprando ropa deportiva es porque tienen pues capacidad adquisitiva, pero no lo están sabiendo invertir bien. Entonces, lo que hay que hacer es pues aprovechar toda esa situación, ¿de verdad? Y sobre todo, pues, como estamos repitiendo, estaríamos solucionando problemas del cliente, problemas de salud, ¿ya? Entonces, bien jóvenes, entonces, partiendo de la hipótesis validada, ¿no? La semana anterior del bloque problemas, vamos a validar ahora la hipótesis del bloque solución, ¿ya? Entonces, imagina que estás de vuelta visitando a la misma familia que entrevistaste, ¿no? Desde la entrevista de problemas y para ello debes seguir los siguientes pasos. ¿Se acuerdan que la vez pasada en la clase anterior hicimos una entrevista a la familia preguntándole cuáles eran los problemas que tenían, ¿sí? Y ellos tenían pues problemas para mandar un archivo de fotos, otras veces se confundían, tenían que mandar de uno por uno a sus familiares y muchas veces por confundirse tenían que nuevamente reenviarlos. Es más, no conocían de software para poder enviar estos archivos y en fin, tenían una serie de problemas, ¿no es cierto? Entonces hacemos nuevamente alusión a ese problema, ¿ya? Por eso que dice, imagina que de vuelta estamos visitando la misma familia que entrevistamos, ¿no? O que entrevistaste de la entrevista de problemas, ¿no? Del bloque de problemas que vimos la vez pasada, ¿no? Y para ello debe seguir los siguientes pasos. A ver, veamos. ¿Cuáles serían esos pasos? A ver, nos quedan 5 minutos, ¿ya? Si se corta, por favor, nuevamente retornamos para continuar, ¿ya? Y siempre, por favor, les estoy haciendo nuevamente recordar de que nuestras sesiones van a ser los días miércoles como hoy día y también los viernes, ¿ya? Siempre en el horario de 4 a 6 de la tarde. O a veces terminamos también antes, ¿no? Cuando en la guía de aprendizaje la sesión no es muy larga, pues entonces terminamos antes, ¿ya? Pero está dentro de ese margen de horario, ¿ya? Entonces, no se olviden, yo les voy a hacer llegar, así como siempre, la invitación para pasado mañana y siempre estaremos pues a las 4 de la tarde reunidos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver, número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Vamos a hacer una entrevista, ¿verdad?
a la misma familia que visitamos la clase anterior, ¿no? La semana anterior, ¿no? Cuando estábamos tratando de validar la hipótesis de problemas, ¿no? Entonces, número 1, establecer el marco de la entrevista. ¿Qué significa esto? Es necesario al comienzo de la entrevista establecer el marco y secuencia de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, se podría decir lo siguiente. Se podría decir lo siguiente. Después de haber tomado nota, a ver, jóvenes, un momentito, por favor, ya parece que, un momentito, por favor. Ya, entonces, se podría decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Después de haber tomado nota de los problemas, ¿no? Y la prioridad que se otorgó a ellos en la entrevista anterior, ¿no? O en la anterior visita que se hizo, por ejemplo, hemos ajustado nuestro prototipo, ¿no? Para que responda mejor a sus exigencias, ¿no? Entonces, se quiere mostrar el prototipo mencionado y recoger sus apreciaciones y sugerencias, ¿ya? Para mejorar y resolver sus problemas, ¿ya? Entonces, este es tomando como ejemplo, ¿no? Si se vuelve a visitar, si se vuelve a visitar a la misma familia que visitamos la vez pasada, cuando tratamos el tema de bloque problemas. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nota de todas las cosas que nos están diciendo, ¿verdad? O sea, hay que recoger las apreciaciones y sugerencias, ¿ya? Luego, a ver, creo que nos faltan 2 minutos nomás. Si se corta, por favor, retornamos, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Miren, ve. Número 2, ¿qué dice? Hay que mostrar el prototipo. Muy bien. Es necesario mostrar el prototipo, hacer que el cliente pueda probarlo. En el caso de la mantequilla o miel, o mantequilla miel, o miel de mantequilla, o mantequilla de miel, ¿no? Hay que hacerle probar, pues, ¿no? Que pruebe el producto, ¿no es cierto? Y en caso, pues, de que se le ofrezca una camisa, un pantalón, alguna prenda de vestir, entonces hay que hacer lo que se mida, ¿no es cierto? Decirle, por favor, mídase, incluso para que ellos mismos vean cómo les queda, ¿no? Entonces, aquí en este paso número 2, por ejemplo, se podría decir lo siguiente, ¿no? A ver, si se tratara de estar nosotros tratando de vender nuestra miel de abeja o miel de mantequilla, entonces, a ver, ahorita se va a cortar el video, entonces podemos decirle, ¿no? Pruebe nuestra miel de mantequilla. Está elaborado especialmente con productos naturales y bastante bueno para el sistema inmunológico. Tenemos una gran variedad de presentaciones y sabores. Usted escoja cualquiera y puede probarlo. Anímese y pruébelo. También hemos traído para usted un catálogo de otros productos a base de miel e insumos naturales que crecen en nuestra región y en el interior del país, ¿no? Y tienen la garantía de un 100%. Entonces, a ver, ahorita se va a cortar el Zoom, por favor, unos 5 minutos y retornamos, ¿ya? A ver, ¿qué le pareció? Lógicamente, después de haberle hecho probar, ¿no? Se le pregunta, a ver, queremos saber su opinión, ¿no? Ahora es más fácil adquirirlos, lo vamos a comercializar nosotros mismos a través de nuestra tienda en línea, ¿no? Por tanto, ya no necesitará usted buscar en las tiendas físicas. Lo puede comprar desde la comodidad de su hogar y le entregamos a domicilio, sin costo adicional, a partir de la compra de 4 productos. Entonces, como pedido mínimo. Además, también tenemos un stand en el centro comercial del centro, si nos quiere visitar. O sea, se le explica todas las facilidades que ofrecemos y los servicios que nosotros brindamos. O sea que en este aspecto, a la hora de pues, vender y ofrecer un producto, hay que ser bastante